Buenos días, chicos. La clase de hoy corresponde a la unidad 3.2 del programa teórico de la materia, es decir, vamos a hablar del tema citosol, citoesqueleto, movimiento celular. Bueno, para empezar, tenemos que recordar que en clases anteriores estudiamos que la diferencia fundamental entre la célula procariota y la célula eucariota es la presencia de un núcleo en la célula eucariota, por supuesto. El núcleo contiene el material hereditario y lo mantiene separado del resto del contenido celular. Es decir, la célula eucariota está compartimentalizada. Esta compartimentalización de la célula eucariota se debe al surgimiento de nuevos componentes durante el proceso evolutivo. Se pueden reconocer dos regiones principales en la célula eucariota. La región nuclear, separada de la región del citoplasma. Y en el citoplasma, a su vez, se reconocen orgánulos celulares, ribosomas, citosol y citoesqueleto. En esta clase justamente estudiaremos el citosol y el citoesqueleto y la función de estos componentes en la locomoción de la célula eucariota. Para comenzar, estudiaremos el citosol. El citosol es o puede ser definido, mejor dicho, como el medio intracelular o matriz citoplasmática en el que están contenidos todos los componentes celulares. Es decir, es el medio interno de la célula que rellena todos los espacios celulares. El citosol, como podemos observar en este cuadro, constituye un poco más de la mitad del volumen total de la célula y es el lugar en donde se desarrollan la mayoría de las reacciones celulares fundamentales para la vida celular. El citosol está constituido por agua, iones, metabolitos, inclusiones citoplasmáticas, por ejemplo, acúmulos de nutrientes o productos del metabolismo celular, además de ciertas macromoléculas como ser proteínas, las cuales juegan un papel fundamental en la compartimentalización de la célula eucariota y la formación o síntesis de estas proteínas comienza justamente en el citosol. Algunas de estas proteínas que se forman en el citosol son dirigidas hacia determinados orgánulos o hacia el sistema de endomembrana y otras proteínas quedan en el citosol como constituyentes del mismo. Por otra parte, otra característica muy importante que tiene el citosol es que al ser un material acuoso, el citosol puede adquirir transitoriamente dos tipos de formas. Una forma con consistencia de gel y una forma con consistencia más fluida conocida como estado sol. Estos cambios de una consistencia gelificada a un estado más fluido provoca corrientes citoplasmáticas o ciclosis dentro de la célula, las que permiten, por un lado, el transporte de moléculas dentro de la célula y por otro lado, juegan un papel importante en la locomoción de organismos celulares como por ejemplo protozoos. En este caso podemos ver una ameba. En el citoplasma, los orgánulos no se hallan distribuidos al azar en el citosol. Por el contrario, generalmente ocupan posiciones características, como se puede observar en esta figura. Estas posiciones características de las estructuras internas responde a la necesidad de una célula compleja y especializada como lo es la célula eucariota de mantener sus estructuras en los lugares apropiados y controlar sus movimientos. Por ello, las células eucariotas poseen un citoesqueleto. A continuación, vamos a hablar del citoesqueleto. El citoesqueleto es una red compleja de filamentos proteicos que se extienden a través del citosol. Algunas de las funciones son conferir a la célula la habilidad para distribuir y transportar sus orgánulos, es decir, movimientos intracelulares, de una parte a otra de la célula
creando además las vías de comunicación entre estos orgánulos. Además, el citoesqueleto interviene o es el responsable de la forma celular. Por otra parte, posibilita la locomoción en los organismos unicelulares. Organiza espacialmente el citoplasma celular y forma el soporte mecánico que es especialmente importante en las células animales ya que carecen de pared celular. Podemos decir que el citoesqueleto convierte a la célula viva en una especie de ciudad con servicios especializados concentrados en áreas distintas, los orgánulos, pero totalmente interconectados mediante vías de comunicación, es decir, mediante el citoesqueleto. Es importante notar y que sepan que las bacterias carecen de citoesqueleto, por lo que podría haber sido un factor decisivo en la evolución de las células eucariotas. Como dijimos anteriormente, el citoesqueleto está compuesto por filamentos proteicos de estructura sumamente dinámica, que se organizan y se reorganizan continuamente mientras la célula cambia de forma, se divide y o responde a su entorno. Estos filamentos proteicos pueden ser de tres tipos: microtúbulos, filamentos de actina, conocidos también como microfilamentos, y filamentos intermedios. Cada tipo de filamento es un polímero helicoidal formado por la polimerización de la unidad de una proteína determinada o monómero. Estos monómeros de proteína son tubulina, en el caso de los microtúbulos, siendo la tubulina una proteína globular. Pueden ser actina, para formar los filamentos de actina, siendo la actina una proteína globular también, y una familia de proteínas relacionadas para los filamentos intermedios, siendo estas proteínas fibrosas y alargadas. Cada filamento por separado no puede ser responsable ni de la forma ni de la longitud de una célula, sino que sus funciones dependen además de una gran cantidad de otras proteínas accesorias, que ensamblan a los filamentos proteicos en lugares particulares o mueven a los filamentos unos respecto a otros o mueven los orgánulos a lo largo de los filamentos. Describiremos a continuación cada uno de los elementos del citoesqueleto. Para comenzar, los microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros largos y huecos formados por tubulina. Su diámetro externo es de aproximadamente 25 nanómetros y son mucho más rígidos que los filamentos de actina. Los microtúbulos se extienden a través del citoplasma y dirigen la localización de los orgánulos celulares y de otros componentes de la célula. Están formados por la proteína tubulina, como mencionamos anteriormente, la cual está constituida por dos subunidades, tubulina alfa y tubulina beta, las cuales polimerizan y forman la estructura cilíndrica alrededor de un núcleo hueco. Los extremos del cilindro, es decir, del microtúbulo, están polarizados, por lo que se distingue un extremo más de polimerización rápida y un extremo menos de crecimiento o polimerización lento. Este extremo menos es el más inestable, por lo que está unido en la mayoría de las células a una estructura llamada centrosoma, que le otorga estabilidad, y los extremos de crecimiento rápidos están libres para añadir moléculas de tubulina y alargarse. El centrosoma es, en las células animales, por lo tanto, un centro organizador de microtúbulos y suele estar localizado cerca del núcleo, desde donde emergen cientos de microtúbulos, los cuales pueden alargarse por polimerización de la tubulina o acortarse por despolimerización de esta misma proteína, siendo una estructura sumamente dinámica. El centrosoma es, en células animales, entonces el centro organizador de microtúbulos y está constituido por un par de estructuras cilíndricas llamadas centríolos, rodeados de una matriz centrosómica o pericentriolar, desde donde emergen los microtúbulos. Entonces, el centrosoma está formado por los centríolos y la matriz centrosómica o pericentriolar. Entre las funciones de los microtúbulos se encuentran su participación en la división celular, que estudiaremos más adelante,
ya que los microtúbulos constituyen el uso mitótico. El uso mitótico es una parte esencial de la maquinaria utilizada por la célula para distribuir el material hereditario, es decir, los cromosomas, en dos partes iguales en dos células hijas, como se puede observar en esta figura. Por consiguiente, la célula eucariota no podría dividirse sin los microtúbulos. Además, los microtúbulos son los elementos principales, estructurales y generadores de fuerza en cilios y flagelos, una de las estructuras responsables del movimiento celular. Los cilios y flagelos son orgánulos de locomoción celular de apariencia diferente, pero que responden a un mismo plan estructural. Los cilios son evaginaciones delgadas que sobresalen desde la superficie de muchos tipos celulares y se encuentran en la mayoría de especies animales, en muchos protozoos y algunas plantas inferiores en forma numerosa, varios cientos de cilios. En cambio, los flagelos, que se encuentran en algunos protozoos y en espermatozoides, son muy parecidos a los cilios en cuanto a su estructura interna, pero normalmente los flagelos son mucho más largos y se encuentran en un número de 1 o 2 por célula. Es importante que sepamos que los flagelos de las bacterias son completamente diferentes a los cilios y flagelos de las células eucariotas. Entre las funciones de estas organelas se encuentran la de desplazar fluidos sobre la superficie celular, por ejemplo, cilios en células epiteliales del tracto respiratorio humano, por ejemplo, en protozoos ciliados, en el paramecium, que emplean los cilios tanto para captar partículas alimenticias como para la locomoción en un medio acuoso. Otra de las funciones es propulsar una célula aislada a través de un fluido, por ejemplo, flagelos en protozoos flagelados. Interiormente, cilios y flagelos están constituidos por microtúbulos que constituyen el axonema. Estos microtúbulos están dispuestos de la siguiente manera si observamos un corte transversal. 9 pares de microtúbulos dispuestos en círculo alrededor de un par de microtúbulos central, lo que se conoce como el esquema de 9 más 2. Cada uno de los microtúbulos del par central es un microtúbulo completo, pero cada uno de los pares o dobletes de microtúbulos exteriores están compuestos por un microtúbulo completo y por uno incompleto, ambos fusionados. Los microtúbulos del axonema están asociados a proteínas accesorias, de las cuales las más importantes son la dineína y la nexina, cuyas cabezas interaccionan con los microtúbulos adyacentes y generan un movimiento de deslizamiento entre microtúbulos. Esto puede observarse en el esquema del corte transversal de un cilio, como mencionamos anteriormente y que puede observarse acá en la figura. Por otra parte, tanto cilios como flagelos nacen desde un gránulo basal o corpúsculo basal, que es una estructura pequeña y compacta embebida en el citoplasma. Este corpúsculo basal posee la misma estructura que los centriolos que encontramos en los centrosomas. Dijimos anteriormente que cilios y flagelos pueden ser usados como organelas de locomoción. Sin embargo, tienen diferente tipo de movimiento. El movimiento flagelar es un movimiento ondulatorio. Un flagelo produce una serie de movimientos planares sinusoidales que provocan presión en el agua circundante. Esta presión, como puede observarse en la figura, se puede descomponer en dos fuerzas, una fuerza paralela y otra fuerza perpendicular al eje del protozoo. La primera fuerza mueve el flagelo hacia adelante y la segunda hace girar al protozoo sobre su propio eje. En cambio, el movimiento ciliar es un movimiento cíclico hacia atrás y hacia adelante. A continuación, veremos un video en donde podremos observar el movimiento flagelar y ciliar.